Dos historias paralelas, dos tiempos, dos épocas. Realidad y ficción se confunden en un ejercicio de destreza narrativa en La mujer del teniente francés, película basada en la interesante novela de John Fowles que nos lleva de las convenciones victorianas a la posmodernidad. En ambas vive la pareja protagonista, en la pantalla interpretada por Meryl Streep y Jeremy Irons, actores que forman parte, gracias a la ficción, de la realidad de todos los que amamos el cine. Cine dentro del cine hoy en el Callejón de las Maravillas. ¿Cómo nos gusta el cine? Aquí ya no sabemos cómo meter cine y más cine. Así que hemos dicho, pues venga, vamos a poner La mujer del teniente francés, una película del año 1981 dirigida por Karel Reisz y protagonizada, porque es obligación decirlo, por Meryl Streep y Jeremy Irons, por estos dos pesos pesados de la interpretación. Y para comentarla, otros pesos pesados de nuestras tertulias, miembros todos ellos del Cine Club. Mariana Son, José María Soria. Chema, ¿qué tal? Buenas noches, Bensi, muy bien. Carlos Torrijos. Hola. Y Leandro de la Morena. Hola, Bensi, encantado de estar aquí. Bueno, espero que estéis bien, que no estéis afectados por una melancolía oscura. No. No. Bueno, bien. ahora que lo pienso. Resulta atractiva eso de la melancolía oscura. Sí. Luego lo debatimos. Para matizar, sí. Sí. Para matizar. Bueno, ¿por qué vamos a ver hoy esta peli, Chema? Bueno, yo creo que es interesante volver a ver La mujer del teniente francés. Digo para los que ya la hemos visto. Habrá espectadores que nos acompañen esta noche que no la hayan visto nunca y seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Es, para empezar, lo que tú decías de cine dentro del cine, lo cual nos da la oportunidad como de ver a Jeremy Irons y Meryl Streep doblemente, como en un doble papel, ¿no? Como si los disfrutáramos por dos veces, ¿no? Lo cual es un plus estupendo para los que nos encanta tanto su trabajo, ¿no? Y luego está ese contraste que vamos a ver, aunque la acción está más centrada en la época, digamos, del siglo XIX, siglo XX, principios, que el momento actual, cuando se produce lo que es el motivo de la película, que es el rodaje de una película, ¿no? Pero la historia está también construido ese paralelismo, que la verdad es que estás en cada rato, ¿cómo explicaría? Como deseando saber qué está pasando en el otro lado, ¿no? Constantemente depende de en qué momento estás, quieres volver al otro porque te han dejado y quieres saber más, ¿no? Entonces transcurre muy bien y va poco a poco enamorándonos a nosotros, ¿no? A la vez que se produce esa relación entre los personajes de Jeremy Irons y de Meryl Streep y demás personajes que no vamos a descubrir ahora todos muy importantes y que tienen mucha incidencia, sobre todo por la época en la que está ambientada la película, ¿no? Esa época victoriana que tú comentabas al principio, y veremos qué implicaciones tiene todo eso, claro, en los personajes. Carlos. Sí, yo ahondo mucho en lo que dice Chema, y sobre todo en un tema muy importante, creo, para mí, que es el guión de esta película, que lo ha hecho Harold Pinter. El premio Nobel Harold Pinter es el que escribe, un gran guionista, entre otras muchas cosas, es un dramaturgo muy importante, pero sobre todo un gran guionista que ha hecho muchísimos guiones para el cine. Y es que esa mano que estamos hablando de esas dos historias paralelas, precisamente son del guión, porque la novela no habla de eso, la novela habla de una historia de amor nada más, bueno, de lo que es la historia en la época victoriana, no habla nada de la actualidad. Entonces, eso es lo que ha traspasado Harold Pinter a la película de una forma maravillosa, para mí extraordinaria. Entonces, todo eso dentro de este amor pasional en ciertos momentos y de lo que dice Chema, y más cosas. Pero fundamentalmente, sobre todo, en la aportación muy importante desde mi punto de vista de Harold Pinter a la película.
Pues yo suscribo todo lo que dicen mis compañeros y por añadir algo más, pues decir que es una película con una fotografía y una música maravillosas también, así que lo tiene absolutamente todo. Ya han comentado mis compañeros, dos grandes monstruos de interpretación multiplicado por dos, como ha dicho Chema, así que Jeremy Irons al cuadrado y Meryl Streep al cuadrado, eso ya es como para tenernos pegados al televisor. Luego la aportación del guión adaptado de Harold Pinter, bueno, pues quizá uno de los mejores escritores en lengua inglesa del siglo pasado, y bueno, y la fotografía y la música, que son también extraordinarias, así que, y la historia romántica, en fin, que lo tiene todos los ingredientes para hacernos pasar algo más de 2 horas que se nos van a pasar en un suspiro. Bueno, pues como diría Isabel Coixet, para los que aman, ¿eh? Y para los que aman el cine, la literatura y las cosas bien hechas, vamos a ver La mujer del teniente francés. Hemos vuelto al siglo XXI, al Callejón de las Maravillas, para comentar cosas que suceden a mediados del siglo XIX y a finales del siglo XX, en La mujer del teniente francés, una película dirigida por Karel Reisz y protagonizada por Meryl Streep y Jeremy Irons, entre otros, basada en una estupenda novela del británico John Fowles y guionizada, como decía Carlos al principio, por Harold Pinter, que tú comentabas que es una de las grandes aportaciones. Sí, tiene bastantes guiones adaptados para el cine. Pero es que además su influencia es muy importante y se nota mucho en todo lo que hace. O sea, ya de por sí un guion en una película es una base fundamental, lo hemos hablado en otras muchas ocasiones aquí. Pero en el caso de Harold Pinter, siendo un dramaturgo como es tan magnífico, le da una validez extraordinaria. Por eso decía yo que quizás este paralelismo de las dos historias, que está hecho precisamente a través del guionista, porque la novela no es así, la novela simplemente trata la historia de la época victoriana, pues le da un interés formidable. Y eso que a mí la película se me queda, no sé, yo creo que habría, por mi parte tendría que verla alguna otra vez más, a ver si, porque no me acaba acaba de terminar. Efectivamente, es que parece que se me queda corta, que me falta algo. Pero me es que falta esas algo, no que sea eran mala. las intenciones de John Fowles también en la novela, Sí, ¿no? a lo mejor esa es la idea, que te quedes un poco en que tiene stand-by. 2 finales. Es elige tu propia, como aquellos libros infantiles, elige tu propia aventura, es un poco, ¿no? Tiene 2 finales la novela, ¿no? O intención. Yo no he leído la novela. No vamos, pero no desvelamos mucho de de la novela en sí, porque merece la pena leerla, es muy buena novela, pero sí, bueno, por ahí va. En la película, pues al final son 2 conclusiones. En cada escena sale en cada una de las partes del paralelismo tiene un final distinto, o sea que, no distinto, pero no igual, vamos. Pero es la habilidad de Harold Pinter para introducir el rodaje de la historia, victoriana que estamos viendo, la historia principal, y como al final va, pero no se ve el rodaje, salvo al principio. Sí. Salvo al principio, sí, si no me equivoco. Nada más que al iniciar la película. Eso es buenísimo, porque llega un momento que te olvidas directamente de que estás viendo una ficción. Se les ve ensayando luego, eso sí. Sí, pero a vosotros, vamos, en pleno rodaje, a mí desde luego me ocurre, yo me olvido totalmente, o sea, y te metes en la historia. Para mí las dos historias son reales, tanto la de los actores que estaban viviendo fuera del rodaje, como la película, porque como luego no ves ya el rodaje ni nada, ves directamente. Y yo creo que lo que quiere hacer Karel Reisz aquí es, a ver, la novela yo no la he leído, pero sí he leído sobre el estilo y la técnica que utiliza la novela, y parece ser que Robert Fowles, John Fowles, parece ser que hace un poco como lo que hacía Bertolt Brecht, meterse él como autor a explicar para la novela, en momentos puntuales para la narración, y explica por qué utiliza tal técnica o por qué hace tales cosas, en fin, como Bertolt Brecht hacía en su teatro épico para distanciar al espectador. ¿Vale? Y yo creo que lo que hace aquí Harold Pinter al adaptarla
es justamente a Lo que llevar está eso al haciendo el lenguaje del autor cine. dentro de- Traducir Llevar eso eso. al lenguaje del cine. Traducción, Ese distanciamiento sí. también. Ajá. Para que veamos los mecanismos de la narración, en este caso en el cine, como se ven los mecanismos de la narración en la novela de John Fowles. Me parece que esa es la idea de por qué lo hacen así y me parece que muy acertado. No, no, Está muy bien. por eso digo que es muy interesante. Muy interesante. Y es interesante Y pocas hasta- veces visto en el hasta cine. en el sentido ese que yo digo de que yo es que me quedo como, no sé, que a lo mejor es la finalidad, entiéndeme, a lo mejor la finalidad es esa, pero me dan ganas de volver a verla de nuevo por decir, a ver si es que me he perdido algo, que no lo creo. Pero claro, ese distanciamiento del que hablas, que utilizaba Bertolt Brecht, por ejemplo, aquí no es tal, porque yo en ningún momento me distancio de ninguna de las dos historias, quiero decir, ¿no? No, pero yo creo que lo que se refiere, Leandro, no es tanto a eso, sino al hecho de sacarte de la historia principal, darte otra visión, llevarte a otra época, a otro lugar, y Eso es. Y con hacerte el consciente paralelismo, de los mecanismos del arte, hacerte- digamos. Eso es. ¿Vale? Algo Cómo así. se puede Sí. construir, o cómo 100 años después, o los que queramos que hayan pasado de un momento a otro, una situación parecida, a veces casi simétrica, Similar. ¿no? Paralela. Y sin embargo, que es completamente diferente, ¿no? No ya solo en su construcción y en su resolución, sino en el propio, como diríamos, día a día. Quiero decir, la época victoriana tiene todos esos condicionamientos morales, éticos, de respeto, de no te puedes salir de según qué cosas. El hecho de que el personaje de Jeremy Irons vaya a ver a Ernestina para explicarle que no pueden seguir y que es indigno de, vamos, que no es digno de su amor y tal. En el otro enamoramiento, digamos, el actual, no se dan ese tipo de explicaciones. Los dos esa están sinceridad tan comprometidos. clara, porque Claro, tenemos que así sí, de Los dos ya están claro, casados, que no. los dos están Sí, comprometidos claro. y sin embargo tienen Que sí. una relación de lo más... Claro. Pero tienen también Liberal. que resolverla al Sí, final. eso Sí, por Eso- supuesto, Claro. ¿no? Pero te sirve Lo que de pasa es que- contraste, de contraste también sociológico, de cómo era la sociedad de entonces y cómo es la sociedad de ahora, digamos. es. Sí, y las sí. diferencias y los contrastes que hay, que también es muy interesante. Es un juego de espejos en el cual Sí, el ser totalmente. humano puede ver un montón de Ajá. comportamientos distintos. Sí. Y además me parece también que la intención es confundir ficción con realidad, como al final son más parejas de lo que creemos. ¿No? Es también un juego tanto en la novela como en esta película. Te metes en las dos, te involucras con las dos de igual lleno, manera, de lleno. Sí, sí, de Y te lleno. das cuenta de una cosa, que la suspensión de credulidad funciona incluso dentro del interior de la película de una película. Es curiosísimo, cómo estamos muy dispuestos los seres humanos a tragarnos, digamos... Estamos ansiosos de historias. Sí. La historia, sabiendo, porque te están poniendo el mecanismo para que veas que es una película, y que es una cosa que están rodando y tal, y que es ficción, pero en la suspensión de credulidad es casi infinita. Claro, el ser porque humano. al final el ser humano ha construido su historia a través de la literatura, es decir, se lo ha contado. Se ha contado la historia, tanto los hechos como la ficción. Al final utilizamos ese mecanismo, ¿no?, del lenguaje para contarnos a nosotros mismos. Entonces funciona, claro, Sí, las historias sí, efectivamente. Es van a una funcionar película siempre. Que te habla mucho de esto. Luego, aparte de las historias de amor, que son evidentes, ¿no? Que también No, dan está para muy mucho- clara, joder, la finalidad, o sea que... Decía Carlos, creo que se ha visto esto poco en el cine, si no nunca. Sí que hemos visto mucho cine dentro del cine, hablando del cine, pero es verdad que veíamos los andamiajes, los rodajes, ¿no? Sí. Las pero no la bambalinas. historia de los que están interpretando la Pero película. no así de esta manera, en la que no se ven las estructuras, directamente te ponen el producto acabado, ¿no? Sí. No, es muy interesante esta película desde ese punto de vista y sobre todo desde el punto de vista también de hacer un análisis tan profundo, quizás no tanto del tiempo actual como de la época victoriana, porque vemos el tema de la represión aquí de una forma tan rotunda y tan fuerte en el personaje de la señora esa, pero tan profunda que es que te asustas, que actualmente dices, ¿cómo es posible que pudiese existir tanta represión, tanto, yo qué sé, hacinamiento en esa historia? No puede ser que la gente fuese, vamos a ver, tan cerrada como para entender ciertas cosas, pero es que lo era, y es que es una realidad, lo estamos viendo como muy exagerado, pero es una realidad. Y quizás eso no lo estamos viendo tan claro en la época actual. Se está viendo ahí que hay
un engaño por parte de ella y él al marido, al marido a las mujeres, a sus parejas, pero nos parece como casi que más normal. Yo no sé por qué. ¿Por qué? Porque estamos en la actualidad. Claro, estamos en esa modernidad. Claro, por eso digo que parece más profunda el análisis de la época victoriana que la real. No lo es tan profundo uno como el otro. Sí. Lo que pasa es que lo estamos viendo más cerca y más cercano esto a nosotros que lo que veíamos en el siglo XIX a finales. O sea, menos penalizado socialmente, quiero decir, una infidelidad, pues... Yo también creo que hay una... o a mí me recuerda, cuando viendo esta película, siempre me acuerdo de otras que no tienen nada que ver con el tema o con la ambientación, pero sí quizá con algo que es de común, y es el poder dañino y el efecto que produce la calumnia. Es decir, el que se produzca un rumor que no es necesario que se confirme. Lo veíamos en La calumnia, la película de La calumnia es un ejemplo estupendo. De William Wyler. Y aquí acabamos descubriendo que realmente esta mujer, a la que todo el mundo califica bueno, pues como prostituta, la ramera del teniente francés, acabamos descubriendo que ni siquiera tuvo relación con él. Claro, pero qué manera más victoriana. No te van a decir prostituta, no, eres la mujer del teniente francés. Sí, es suficiente. Ya con eso es suficiente, ya lo he dicho. Es un calificativo negativo, quiero decir, bueno, podría ser algo completamente normal. Sin embargo, lo que ella cuenta, y quiero creer que cuando ella le cuenta todo eso a Charles, él le cuenta la verdad, realmente, bueno, la verdad, y porque además luego se descubre, ¿no?, cuando ellos tienen relación, pero ella lo cuenta como algo absolutamente, ¿cómo diría?, un enamoramiento, ni siquiera como tal, sino simplemente un cambio de afectos por atenciones, es decir, ella cuida de una persona que en un momento determinado necesita y él se muestra amable con ella. No pasa de ahí. Y sin embargo, esta mujer está totalmente descalificada de por vida. Sí. O sea, además, no puede... que lo acepta. Eso iba a decir, claro. que hasta ella misma lo asume. Lo asume. Hasta ella misma lo asume y está viviendo ya como si realmente lo hubiese hecho. Porque la solución, la solución más... es una vuelta de tuerca ahí de la historia, ¿no? Es un giro de la historia buenísimo. Un poco incomprensible realmente. Es algo que es un misterio, por qué esa mujer adopta ese rol. Voluntariamente. Porque se lo han puesto en San Benito ya, es que claro. Es que no tiene otra salida. O lo que le decían, o te marchas de aquí o asumes la historia y te quedas. Y lo asume la historia. Bueno, y se queda sufriendo, es que en esa época se sufría, por desgracia. El personaje es muy misterioso, no sé tampoco luego por qué razón le deja al otro tirado, después de haberle dicho a Ernestina que se podía casar con ella. Esa es una de las cosas que vuelve y ya no la encuentra, no lo entiende, y no luego no se lo explica. Cuando en realidad hay amor porque lo hay y se ve, ¿entiendes? Pero no sé, bueno. Pero decía, por apuntar solamente, el tema de la calumnia, que es muy interesante, que toma distintas formas según la época. Hoy en día también existe la calumnia a través de las redes sociales. Ahí está, cualquiera puede descalificarte en una red social. Ahora más que nunca. Sobre todo a través de eso que llama una supuesta anonimidad de las noticias o directamente de la gente o de las decir, cosas. Pues esta persona tal, lo difícil que la gente creer y luego cómo lo desmontas. Y aunque lo consigas, las consecuencias que ha producido a veces son irreversibles. Lo que se habla queda, por desgracia. Aunque luego demuestres que no es así, pero ya se ha dicho. Y si lo escribes, pues no veas. El daño ya está producido. Y esta mujer le persigue, claro, durante toda su vida esa situación, ¿no? El haberse mostrado atenta o amable en un momento puntual con alguien que necesitaba alguien que le sonriera o le curara una herida. Ella lo alimenta también. Ella lo alimenta un poco masoquistamente, no sé. Pero probablemente producto de ese, no sé si ese estadio psicológico que descubre una vez el médico, ¿no? De esas melancolías que le cuenta Charles. Ella está en la melancolía oscura, ¿no? Que como que no se sabe el origen, o no hay, supuestamente, porque le dice, sí, pero hay una causa, es que a ella le pasó esto. Y dice, no, pero no se confunda, no es esta. Ella no está en esa situación, no está así por eso. Ella es de otro tipo de melancolía, digamos, más profunda seguramente, o más difícil de curar. Bueno, quiero entender de esa explicación. Claro, es una persona inteligente, compleja, y bueno, también está buscando su sitio en el mundo. En esa época era muy difícil. Era muy complicado tomar ciertas decisiones y llevarlas a cabo. Ella luego cuando decide
marcharse, pues bueno, era también una decisión difícil y lo hace. Comentabas tú cuando aparece en escena esta especie de científico, psicólogo, porque aparecen muchos científicos Sí, aquí, sí. ¿no? Estamos en la Que es muy época importante del eso también. darwinismo, Empezando por de muchos por Charles. descubrimientos. Y la polémica que Teoría de eso la generaba. evolución. Y la como se- polémica que en la generó mujer en esta esa... represora, sí. en esa época, y aquí, claro, también nos encontramos enfrentadas la naturaleza humana y la naturaleza Sí, agreste. un tema que ha salido en otras películas y que se repite. Sí, claro, es que es un tema interesante. Es curioso que el este, sí. protagonista es una especie de científico o amante de los fósiles a través de la teoría darwiniana, o sea que es curiosísimo, eso es muy interesante. Sí. En esta época lo que estamos hablando, claro. Sí, el hecho de que sea un científico, una persona supuestamente racional Más abierta, Sí. y tal, digamos más abierta. de mentalidad más abierta también, pero que pierde de esa manera también, él pierde también los papeles Sí. completamente, Sí. pierde los papeles completamente. De hecho, cuando la encuentra al cabo de 3 años después, es con el pelo largo y un Está- poco desgreñado, un poco descuidado, que está ya, está como un loco. Está realmente. batido. Sí, pero sí. sí, estamos de acuerdo. Pero es que hay una cosa muy importante y es que este ya no es un caballero. Ah, es verdad, la otra Porque la le han despojaba. llevado a renegar de ser caballero. Bueno, pero él lo hace- Fijaros, sí. que es que Bueno, además el ese papel, tema es ¿no? importantísimo, porque una de las cosas que le exigen por haber dejado a la otra y ahora, a partir de ahora, ya no Que eres no es un caballero. ¿Y lo puede Eso es publicar en el Times? Sí, lo importantísimo puede en publicar el siglo XIX, en esa época, dejar de ser un caballero, un hombre de posición Sí, como sí, él, sí, verdad. por favor, le ha relegado poco menos que, Deja que de a la, ser a la respetable. calle, claro. Qué ensañamiento fíjate, cruel, Yo creo que hay tiene una, Ernestina no sé si corren paralelos, no sé qué os parece a vosotros. Es decir, tratamos de buscar una explicación a por qué Sara se va después de ese encuentro que tienen y cuando le dice yo voy a dejar a Ernestina, mañana vuelvo, y ella desaparece. Porque es como, y eso tiene el paralelismo que yo le veo, que puedo estar equivocado, es con el final, con lo que le pasa a Charles, que está 3 años sin saber de ella. Es decir, eso es lo que ella ha estado viviendo durante mucho tiempo. Es decir, ella está enamorada de ese teniente francés. Es verdad, Que sí. de- Le aunque pasa la sea pelota casi al otro. platónicamente, no Sí, lo sí. sé, ¿no? Pero es realmente lo que le retiene allí y lo que le hace ir al espigón del cada día, ¿no? Porque de alguna manera espera que vuelva a aparecer, a pesar de que ella descubre y lo cuenta que él está casado, que está con otra señora y que nunca va a venir. Le dice, yo sé que nunca va a venir. A pesar de eso, ella va a esperarle, ¿no? Sí. Es una lucha entre lo racional y el deseo. Y está esperando eso aún sabiendo que no va. Y yo creo que cuando ella desaparece y a él le castiga, entre comillas, con 3 años de no encontrarla, es vivir lo mismo que ella está viviendo. Es Sí. decir, al final vas a estar como esperando, a una vez que yo sé que tú estás enamorado de mí, lo mismo por lo que yo he pasado. A un fantasma. Es decir, he Cierto, pasado sí. Un fantasma. esperando siempre que aparecieras de mí, nunca aparece. Esto te va a pasar a ti. Vas a estar siempre esperando a que yo aparezca y no voy a aparecer hasta que yo quiera. Hasta un momento en que se arrepiente, digamos, porque le confiesa que lo que quiere es pedirle perdón. Y ella Sí, se sí, sí, reencuentra, en esos 3 años se reencuentra a sí Sí. misma, sí, Sí. un poco. Es el tiempo que ella necesita para estabilizarse emocionalmente, ¿no? Sí, bueno, se comprende así, sí. Sí. Así lo hemos comprendido Y mejor. probablemente- Chema, gracias a ti, comprendemos mejor la película, ¿eh, Carlos? No, me sé. digas que no. Que a ti O te pasaba probablemente igual. olvidar que Y sería... ahora yo digo otra Sí, cosa. sí, ¿Cómo comprendemos que diga Meryl Streep que esta es su peor actuación en su historia? Pues sí, ¿Quién lo es entiende? verdad, y lo dice. No, Pero a ver, no, pero, por eso digo, ¿quién lo...? Yo es que desde mi claro, pu- ¿recordáis alguna mala? A mí No. es que me encanta No, Meryl claro, Streep. Yo a no mí recuerdo también. ninguna mala actuación Ninguna. de por, Meryl por Streep. eso lo digo, por eso lo digo. Yo es que no puedo creer lo que ella pueda decir de que... No, Yo es que... no estoy de acuerdo con Meryl Streep. No es una mala actuación, es una Vale, gran o sea, actuación. entonces participáis de mi opinión, que es lo que yo digo. Me ha gran sorprendido Está porque se ha estupenda leído como mucho. siempre. Y qué bien le iban los papeles de época a Meryl Streep con esa... Aquí está bellísima, me parece que está Sí, 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 bellísima claro. Meryl Streep. ¿eh? Que Canta muy no bien. es una creo que- belleza del físico, es una belleza que sale de dentro. porque No, es- pero y es- físicamente Sí, también físicamente, yo sí, creo sí, que... Sí, que Yo siempre creo se que habla de Pero que no se le Meryl Streep belleza papeles. físicamente que... no era una actriz tal, guapa, es que- se ha hablado de que... Pero no. sin embargo está bella. O Es sea, que es bella, pero porque verdaderamente tiene unos registros, una capacidad fuerza. de transmitir, Qué una fuerza. fuerza, que yo creo que hasta haciéndolo con desgana, es que ella dice que este papel lo hizo con desgana, Sí. porque no se lo creía. O sea, es increíble, tú fíjate, Sí. es increíble, es como, es que, no sé, es como Cristiano Ronaldo, se le caen los goles solos, ¿no? Casi sin querer. Pues esta es igual. Sí, sí, sin con querer, poco que haga- tiene una cantidad de registros tal, una capacidad de transmitir que es
fantástica, ¿no? Y aunque ella no se lo crea el papel, sí que no lo creemos los demás. Desde luego le da ese halo de misterio que necesita este, no puedo concebir personaje. otra actriz que le dé halo que el que le da Meryl Streep. Es fantástico. Y en la escena en y te crees, claro, que se enamore locamente de ella. Total, claro, dices, pero si es que es normal. La escena que tiene en el bosque, quiero decir, como para valorar su trabajo, me daría igual cualquier momento si cojamos, pero en el que ella le cuenta toda su relación con el teniente francés, que Jeremy Irons está todo el tiempo, digamos, escuchando y absorbido por la narración que ella le cuenta, sin ser primeros planos, porque la mayor parte es un encuadre en el que están los dos, aunque ella esté en primer plano como narradora de lo que está contando. Él incluso un poco distanciado, no por nada, sino por ver si viene alguien. Intentando digerir todo lo que le está contando, ¿no? Y dar crédito a todo eso desde el punto de vista, insisto, estamos en el siglo XIX y esa situación es importante. Y esa interpretación, esa parte, con la calma que ella lo hace, lógicamente estará estudiado que sea así, pero ahí está totalmente admirable desde mi punto de vista. Quiero decir, no sea que haya en el conjunto que no le gustará o porque no le hace mucha gracia ese papel, pero solamente en ese trozo, solo con que fuera solamente ese, para enseñarlo en las escuelas, no sé cómo decir, sería magistral, vamos, ahí está el remate de cuando ya ella ha terminado la narración y se la ve como, por una parte aliviada en el sentido de que lo quiere contar y por otra parte, bueno, pues hundida porque dice, ya con todo lo que le he contado, ahora qué va a pasar. Y él hace un gesto, si recordáis, de como que la va a coger y se arrepiente. No puedo hacer eso. Sí, no puedo tocar. No es correcto, quiero decir, avanza se con reprime. Las manos al final, es muy curioso ese gesto, ¿no? Que es totalmente intencionado. Y luego hace de mujer decimonónica y en la siguiente escena, la mujer moderna, totalmente distinta y parece otra mujer. Parece otra mujer, es que realmente no sé cómo lo hará esta mujer. No sé con cómo esa cantidad de registros tiene una cantidad de posibilidades. Es una especie de milagro esta mujer permanente como actriz. De hecho, un milagro que ha sido constatado década tras década, desde que empezó en los años 70, finales de los 70 hasta la actualidad. No ha habido década en la que no haya hecho en casi todas haya aportado algo que sí. La prueba evidente es lo que yo comentaba antes fuera de cámara. ¿Qué actores tienen 3 Oscars de Hollywood y tantísimas nominaciones sobre como todo ha tenido nominaciones esta mujer? O sea, es que además, por suerte, está reconocido, su talento, su valía está reconocido, me parece extraordinario. Sería una locura no reconocer este talento, es evidente. Sí, 21 nominaciones o 20 y tantas que lleva, es por algo, está claro, y sobre todo el ser capaz o haber conseguido eso tan difícil que parece para las actrices. Estamos hartos de oír, es que cuando cumples 40 años nadie te llama, ¿no? Y ya es muy difícil que nadie escribe un papel para las personas de nuestra edad. Bueno, Meryl Streep lleva, lo que decías, desde los años 70 sin dejar de trabajar. Y, por supuesto, cumpliendo años, quiero decir. Y los papeles que le van ofreciendo, pues normalmente van acorde con su edad. Y de relevancia, Chema, que no son papeles de secundaria, ni... No es para figurar. Meryl Streep no se puede quejar como otras de que a partir de los 40 no tiene papeles. No es para aprovechar su nombre, son efectivamente protagonistas la mayoría de las veces. Pero bueno, sí que es una realidad que hay menos papeles para mujeres, pero para ella no. Y si los hay se los dan a Meryl Streep, con lo que las demás ya... Pues no digo esto para negar la verdad, que es cierto, ¿no? Pero me refiero... Pero claro, a ella no le faltan, a ella no le faltan. Que como tiene tanto talento, ella supera ese techo de cristal, digamos. Sí. No tiene techo de cristal. El techo de cristal para muchas mujeres existe, pero para ella no. Pero porque el talento tan enorme que tiene. Claro. Es que es verdad, y además uno se la imagina, no lo sé, a lo mejor dejará de trabajar cuando le apetezca, porque tiene libertad para, digamos, abandonar su profesión cuando le dé la gana, pero uno se la imagina haciendo películas hasta el día que ya le falte el aliento, no sé. Y siempre habrá un papel magnífico que seguro que lo hará estupendo, ¿no? Y de protagonista. Y luego tenemos también, dándole la réplica, que está fabuloso, Jeremy Irons, también, como siempre, que es verdad que en ese sentido ha tenido menos fortuna que Meryl Streep, ¿no? Ha tenido menos éxitos, pero ha hecho muy buenos papeles. Y aquí siendo tan joven como es, porque aquí es bastante joven en esta película. Sí, es su primera película. Claro, por eso
venía digo. de hacer Retorno a fíjate Brideshead, sí, que sí. fue un exitazo, Sí, ¿no? en la televisión. En televisión, Cine, pero prácticamente su primer papel una interesante, serie, ¿no? sí, británica. Y fíjate qué bien resuelto, ¿entiendes? Resultó quiero decirte, siendo como un tan maestro. joven Un maestro, también No, tiene un muy montón de bien registros resuelto. Jeremy Irons aquí. Sí. Tremendo. Hombre, Es ha hecho, muy claro, bueno. ¿no? Y alrededor de mantener todo el tipo esto- delante de un monstruo como Meryl Streep es difícil. Sí, ¿eh? sí, no, por muy eso lo complicado digo. Y darle que no te coma todas las escenas es muy Ajá. complicado. Claro, es que a ver, complicado. ¿quién puede mantenerle el tipo a Meryl Streep? poca Pues gente. Jeremy Irons, Robert Redford y Claro, poco más. Los grandes, ¿no? grandes, claro. Los grandes, es que... Efectivamente. Claro, por eso cuando la cita ella le cita en el cementerio, es, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo me citas? Jeremy ¿Cómo me Irons- comprometes? ¿Cómo me traes hasta aquí? Sí. Jeremy Irons, que también le van muy bien los papeles de época, ¿no? Por Sí, el porte que hombre, ya en tiene. Retorno a Brideshead, pues, también yo creo que es La serie, quizá la mejor serie completo. quizá de la historia de parte televisión. ¿no? de Retorno a su Brideshead. elección Una de las para esta mejores. película. Una de las mejores, bueno, luego Pero está bueno. también fabuloso en La Misión, ¿eh? La Misión. Qué La gran Misión, papel sí, haciendo del padre Sí. Gabriel. Para mí es el gran papel por encima de todos de Jeremy Irons. Pero bueno, a Oye, ver si la como- traéis un día. Sí, 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 Una sí. gran película también. Y A como ver si Von nos- Bullock Y también. hay que muchos hacer un papeles homenaje a de Ennio Bullock. Morricone, que se está retirando. Sí, sí. Como sabéis, Ya, está de sí, gira. sí, está de gira, ya su Y última la música gira. de la misión pues es de las Esa mejores. es de las mejores que hay. Sí, sí, señor. Os tengo que pedir ya secuencia o escena de esta peli. Sí. Hay muchas para elegir, ¿eh, Chema? Así que... Claro, bueno, pues como me toca empezar, me voy a quedar con el principio. Me parece muy definitorio de todo lo que nos va a venir después la primera vez que Charles descubre el rostro de Sarah. Es decir, va con su amada a ese... y, no, quédate aquí, hace mucho viento, es peligroso. ¿Pero dónde vas? Pues, es que esta señora corre peligro, yo no quiero, Es un imán, hay es que un- ayudarla. Y de momento no ha visto nada más que una señora al fondo con una capa que no sabe más. Pero claro, ese giro de cabeza y descubrimos la mirada de Meryl Y Streep. las ¿Quieres olas saber? batiendo el espigón y a saltando. partir de ese momento Charles está perdido. Si quieres saber la definición de flechazo, esa escena, Es ese. no hace A falta partir de decir ese más. momento está Y sobre perdido, todo con ¿no? esa Y intensidad, con la intensidad de las olas batiendo. Sí. ese cambio de miradas y claro, es un enamoramiento desde el primer momento, ¿no? Y viene la confirmación inmediatamente después, que me parece un acierto, además del guión o de quien lo haya trabajado, y es que se sienta con Ernestina en su casa y todas las preguntas tienen que ver con esta señora, de una manera indirecta, sutil, pero ya quiere saber más cosas de esta mujer, ¿no? Y, no sé, me parece un momento mágico nada más empezar la película, o sea, ya te tiene atrapado. Desde ¿no? el principio. Se acaba de comprometer con una señorita que tal, y sin embargo está perdido, o sea, ya... Ya. Y además que algo va a pasar. hay películas que van creciendo, que van de menos a más, porque es una buena manera de contar una historia, desde luego, pero esta película yo creo que uno de los puntos álgidos está ya al principio, y luego ya el resto de la película te lleva más o menos sobre esa anticipándote ola. aquí va a Sí, pasar algo. Sí. sí. Ajá. Algo importante, vamos. Sí, sí. Carlos. Yo me quedo con una escena muy curiosa y es de la época actual, cuando Meryl Streep los invitan a la fiesta a casa de Jeremy Irons y está en un momento determinado y le pregunta a la mujer, ¿y este jardín quién le cuida? Pues lo hago yo. Es significativo, yo creo, para el desenlace que luego se va a vislumbrar, o por lo menos anticipatorio. Porque está diciendo, este hombre tiene una mujer formidable, sí, que yo le puedo querer, pero ¿cómo va a destruir este hogar? No lo sé, una suposición, pero que es muy significativo. La mujer es muy ama de su casa y de sus cosas, con mucha valía, quiero decirte, y quizás la otra no entiende cómo... No lo sé, es algo que me deja un poco ahí en... Pero ¿os habéis dado cuenta cuando toman los dos personajes que interpreta Meryl Streep la decisión? Cuando se miran en el espejo. Sí. Toma la decisión definitiva, tanto en la época victoriana, cuando está pintando esos dibujos fantásticos, Cuando se lúgubres, escabulle de la fiesta. Sí. y es cuando dice, me voy, lo dejo todo y... Vamos, me echo al monte. Ajá. Y en cuando esta- se va de la fiesta al final, cuando se mira en ese El espejo, que además confluyen las dos escenas en el mismo escenario. Sí, Es verdad. sí, en el mismo sitio. Paralelismo, Es un acierto. digamos, Y ahí ya Claro. desaparece y... es un paralelismo perfecto. Pues a mí me ha quitado la escena Chema. Claro, como estás el primero ahí, pues me la ha quitado. Yo el último. Lo que tiene. Bueno, pero voy a decir otra que me gusta mucho también,
y creo que es muy significativa, y me imagino que vendrá igual en la novela, cuando él le dice, ya se ha enamorado completamente, dice de ella y han tenido una noche de pasión, y le dice, voy a ir a decirle a mi mujer, vamos, a mi futura mujer, que ya no va a ser mi prometida y vengo mañana por ti. Y le dice la otra antes de que se vaya, sí, pero sepas que pase lo que pase, yo ya con lo que has hecho conmigo he ganado el punto de palanca para volver a tener una vida, que me has hecho feliz. O sea, ese es el momento en que desaparece esa tristeza, esa melancolía oscura, esa melancolía oscura se va a transformar en otra cosa, en una búsqueda de la identidad, que antes Chema me lo ha aclarado porque yo no lo comprendía. Se va a buscar su identidad durante 3 años antes de volver a llamarlo, pero en ese momento ella cambia radicalmente solo por una noche, solo por unas palabras de él, ¿no? De decirle, voy a romper con mi prometida por ti. Claro. Sí. Se libera de esto, de todo en ese ese momento sufrimiento que ha tenido a es consecuencia mágico. de todo lo que ha pasado. Sí, pero es que además ves que cuando Charles le dice he sido el primero, como está un poco contrariado en el sentido de que ¿por qué me has engañado? ¿no? ¿Por qué me has contado lo que me has contado? Bueno, y todos, y los espectadores, Claro, que nos claro, quedamos éramos, así, pero... Claro. Era virgen. Pero y Claro, ella pero le dice, ¿aquí qué pasa? es que lo deseaba tanto, Sí. como confirmando, es que esto yo lo estoy deseando desde aquel momento, es decir, lo Sí. que no pude Hacer Con consumar. el el francés, teniente ahora Tú no. sí me lo has dado. Entonces, claro. ahora sí necesito tiempo. Quiero decir, me has dado lo que yo estaba buscando y necesito tiempo para saber si yo puedo, quizá por eso es otra razón por la que se escapa. Quiero saber si puedo seguir contigo o sigo enganchada con lo Necesitaba otro, ¿no? materializar Sí. ese pecado, claro, Claro. necesitaba Pues materializarlo. fíjate, me has hecho un favor. Al final me gusta más la escena que he cogido ahora que la que tú haces. Sí. Sí, sí. Bueno, Bueno, nos tenemos que ir. Se va viendo, ¿no?, en esta historia cómo va apareciendo cada vez más los personajes de los actores, ¿no? Va tomando peso, van apareciendo más porque al principio aparece más, ¿no?, sí. la película, La lo que parte, es la sí, la que época están rodando, victoriana, Claro, y luego tomando va... más peso la realidad. O La, sea, la la realidad, realidad que pero tampoco al es final, realidad. No. que tampoco, pero al final acaba con el final feliz, o sea, eligen el plano del final feliz, quiero decir, del Para final la que acaban juntos. ficción decimonónica, pero para Para la la otra no. película, Ya, Claro, pero, sí, pero para la digo. película acaba Se produce el con... perdón y se produce el encuentro otra vez, Se ¿no? pro- o un inicio ¿no? de nuevo. O sea, que es Sí, sí, como... Que bueno, por cierto es una escena también bellísima cuando salen en la Es barca preciosa, con sí, esa sí, sí. es una maravilla, y el otro es todo lo contrario. El otro la abandona, se va con el coche, además, con ese sonido horrible que hacen los Sí. automóviles de ahora y no con el chapoteo maravilloso. Pues yo me La quedo verdad, con ese esas también- dudas. ese contraste también Me quedo con estas es dudas que definitorio. estamos hablando, que es lo que yo he dicho de la película, que dudaba, me quedo con las dudas, hay que verla otra vez. Yo creo que tenemos... Sí, hay que vamos verla. a ponerla otra vez, Ya hay no que te verla queda como Hay que verla otra fijando vez. en más Bueno, detalles. nos Puede vamos ser a- un acto de amor. No hemos- Esa huida de Meryl Streep al final, Es la una- Meryl Streep sí. actual, vamos, Ajá. la actriz, probablemente con lo que tú comentabas algo, igual tiene que ver también con un acto de amor. Es decir, Sí. lo que tú decías de su esposa, Efectivamente. ella ha visto, no voy le a puede de- hacer eso a esa no, mujer. Efectivamente, no voy a destruir esta unión porque... No lo puede hacer. No sé. Bueno, no, En fin, nos tenemos que ir, no igual nos ha somos dado muy tiempo a románticos. comentar nada de Leo Marquer, que sale en esta película, fabuloso, que a mí me hace Grandes mucha gracia. secundarios también. Claro. Cuando leemos de científico, ¿no? Vestido del siglo XIX, y luego cuando está en la fiesta bailando. Sí. ¿no? Está muy bien el actor, Está- es es genial ese genial secundario. ese actor, hemos visto la hija de Ryan, y Sí, era sí, era Ryan. El padre Era de Ryan. Vaya, Ryan, es que era el padre Ryan. de la hija de Ryan. O sea, que el padre, era el hijo, Ryan. o sea, Ryan, que el hijo. Sí, era Ryan. El señor Bueno, Ryan. pues nos vamos hasta la semana que viene.